Este pudo haber sido el Apple Watch, pero les ganó Google con el diseño, y es el controvertido Pixel Watch. Lo que sí es cierto es que parece diseñado por los de la manzana. Descubramos todos los detalles de esta cosa hermosa, el primer smartwatch de Google que pinta muy bien. Les enseñaré un truco para que lo puedan conectar a dispositivos iOS, así que no se muevan de ahí. El precio, que es una de las cosas que siempre tomamos en cuenta a la hora de elegir cualquier gadget. Te falte o te sobre dinero, siempre volteas a ver el precio. En este caso es un dispositivo de gama alta, el Pixel Watch. Aunque tenga un procesador antiguo, que de eso hablaremos más tarde, el precio sí es bastante actual y está al nivel de los competidores más top del mercado. Son 7.580 pesos, unos $380 para la versión Wi-Fi. Hay una versión LTE $50 más cara. Ahora solo está disponible en Estados Unidos y creo que en algunos países de Europa. Y lo puedes encontrar ya después de pocos meses de lanzamiento con $50 de descuento. El nivel de precio está más o menos parecido al Huawei GT 3 Pro. También al Fitbit Sense 2 están más o menos igual. Les voy a ir poniendo aquí todos para que vean los precios. Está un poquito por debajo del Galaxy Watch 5, el último lanzamiento de Samsung. Y por supuesto, el rey de la gama en cuanto a precios es el Apple Watch, que está unos $200, $150 por encima de este Pixel Watch. La verdad es que es un reloj de gama alta con un diseño exquisito y van a ver que unas prestaciones más que suficiente para el precio que pagas por él. ¿Qué trae la cajita, señores? El cable cargador, que embona perfecto en el reloj. Trae también una pulsera de tamaño más chico. Bueno, yo en la mía le puse la más grande, pero trae una grande y una chica al estilo Fitbit para que la puedas usar dependiendo del ancho de tu muñeca. Manual de uso, guía rápida de uso, y no trae mucho más. Honestamente, los de Google han sido minimalistas hasta en el diseño de la caja, algo que a mí me encanta. Diseño, estas líneas de diseño son geniales, por eso comencé el video diciendo que parecía diseñado por los de la manzanita. Google ha decidido apostar por las líneas minimalistas en el diseño y lo han clavado con este Pixel Watch, que sí es un poco más chico de lo que la gente esperaba, que si tiene unos bordes de pantalla un poco más gruesos, la verdad es que eso pasa a segundo término cuando lo tienes enfrente. En cuanto a bordes de pantalla, señores, el Galaxy Watch tiene bordes de pantalla y el Apple Watch también, así que no se estén dando golpes de pecho con eso. A mí me gustan los bordes expuestos, este cristal redondeado le da un sentido de elegancia al reloj. Y por la protección tienes que tener cuidado, eso sí, porque está expuesto, pero tampoco demasiado cuidado. Yo no soy el más cuidadoso del mundo y la verdad es que le he dado 2 o 3 trancasitos y ahí sigue sin un rasguño. Es Corning Gorilla Glass 5, una de las protecciones más altas que puedes encontrar en este tipo de relojes. Disponible en 4 colores que harán juego con los Pixel 7 y 7 Pro. Minimalista por donde lo mires. La caja es de 41 milímetros. Pesa solo 36 gramos, a algunos se les hará una opción bastante chica para las muñecas. La verdad es que yo tengo la muñeca un poco gruesa y me gusta cómo se ve. No era de relojes chico, pero cuando tienes este enfrente tiene un no sé qué que te atrapa desde que lo desempacas. Pantalla de 1.6 pulgadas. 320 ppi AMOLED. Los marcos están bien enmascarados. Casi siempre los fondos de pantalla son, bueno, las esferas son con fondo negro para que no se noten mucho los marcos, pero en realidad existen. Son marcos bastante grandecitos para el tamaño del reloj. Incluye el modo Always On con el respectivo consumo de batería que eso implica. Pero bueno, tú decides si lo quieres así o no. Son 1000 nits de brillo que le da suficiente brillo para que en exteriores se vea perfecto. La corona es una corona funcional que te facilita navegar por las aplicaciones, bueno, por las notificaciones, y si la oprimes te va a llevar al menú con todas las opciones que tienes de este smartwatch, que la verdad es que son bastante. Tienes este botón acá que te va a facilitar la multitarea. Cambiar la pulsera es bastante fácil, solamente tienes que apretar aquí y deslizar y se cambia facilito. Y en resumen, señor, el reloj es extremadamente bonito. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy encantadísimo con las líneas de diseño. Potencia y sensores de este Pixel Watch. Tiene un Exynos 9110
y un coprocesador Cortex M33, algo que no perdonan los Macs tecnológicos porque es un procesador del 2018. La verdad que es criticable que Google haya lanzado su último reloj, que en términos de potencia no hay problema con el Exynos 9110, pero en términos de consumo energético hay una penalización que se nota en este Pixel Watch. No necesitas realmente tanta potencia. Tiene 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento que te darán para almacenar muchísimas canciones, porque puedes bajar canciones desde Spotify y desde YouTube Music. Sistema operativo, la última versión, el Wear OS 3.5. De sensores está bien servidos. Es monitoreo de pasos, ritmo cardíaco, electrocardiograma y próximamente detección de caída. En cuanto a posicionamiento global, tiene GPS, tiene GLONASS y además tiene uno chino que se llama Beidou. Conectividad Bluetooth 5.5, una conectividad de las más rápidas del mercado, aunque no es la última versión. Wi-Fi 2.4 y tiene una versión LTE que cuesta $50 más cara para que siempre esté conectado tu reloj. Integra NFC y aquí puedes escoger entre Google Pay o Fitbit Pay. Das 2 toques a la corona y te aparece la opción. Bueno, aquí tengo que agregar una tarjeta, no la tengo agregada. Si dejas oprimido esta parte, este botoncito que tiene a un lado, se activa el asistente de Google, que la verdad es que funciona perfecto. Incluye también micrófonos y bocina, así que vas a poder contestar las llamadas desde aquí y todos los sensores están en la parte de abajo como la mayoría de los relojes. El reloj es muy sencillo de manipular. Hacia abajo tienes todos los accesos rápidos, que tiene más de los que normalmente traen este tipo de relojes. Tienes el Google Pay, tienes la linterna, modo avión, brillo, para ponerlo en brillo automático o el máximo brillo que tú necesites. Tiene un montón de cosas. La batería, que te va a decir el modo de batería y si lo quieres poner en modo ahorro de batería para que te dure un poquito más. Deslizas hacia arriba todas las notificaciones. Hacia un lado vas a tener los mapas de Google, que yo no los tengo activos. Todos los tiles que seleccionas previamente en la aplicación. Y tiene para ejercicios la aplicación Fitbit de ejercicio. Que aquí tienes todos los deportes, bueno, los que más usa. Y tienes una serie de deportes. Puedes navegar directamente con el touch o también con la corona sin ningún problema. La verdad es que es muy intuitivo. Por ejemplo, vamos a ponerle caminar para que vean qué bonita la interfaz que usas al activar un ejercicio. Tiene los datos esenciales, se conecta GPS, los tiles, hacia un lado tienes la información del ejercicio que estás haciendo. Hacia el otro lado para finalizar. Cambiar las carátulas es también bastante fácil, como en la mayoría de los relojes. Dejas un clic sostenido y te mueves entre las distintas opciones de carátula que tiene. Las que trae por defecto están la verdad que muy elegantes y a mí me encanta esta, por ejemplo. Aquí tienes todas las opciones de configuración, conectividad, perfiles. Lo conectas a tu red Wi-Fi y cuando llegues a tu casa automáticamente se actualiza en todo lo que tenga que actualizarse. Vas a necesitar 2 aplicaciones para controlar este smartwatch. La aplicación Watch, disponible solamente en la Play Store de Google, es para Android nada más. No existe la versión para iOS todavía. Aquí vas a poder controlar todas las opciones de tu reloj sin ningún problema, que es las carátulas. Ahí tienes todas las carátulas habidas y por haber. Puedes conseguir más carátulas en la tienda de aplicaciones, pero estas son las más elegantes que puedes tener. Y ya vieron que la pueden cambiar desde el celular o directamente desde el reloj. También puedes aquí ajustar las tarjetas que te van a salir a la hora de deslizar hacia un lado o hacia el otro. Tú decides cuántas tener y cuáles otras agregar. Hay un montón de tarjetas que la verdad es que yo no todas las uso y lo que hago es tener las más comunes en el reloj. ¿Qué otra cosa puedes hacer aquí? Es controlar las notificaciones, qué notificaciones quieres que reciba. La verdad es que mientras más notificaciones, más consumo de batería y no es algo que esté sobrado en este reloj. Tienes la conexión con Fitbit, las preferencias del reloj
Y todo lo otro es muy sencillo e intuitivo de manejar. La verdad es que no te vas a complicar la vida. Para medir todas las métricas de salud, vas a tener que conectar tu relojito a la aplicación de Fitbit. Y aquí tienes la opción de Pixel Watch, que ya lo tengo conectado. Solamente vas a poder tener conectado un reloj. Si tienes Fitbit Sense o cualquier otro de los relojes, por ejemplo, vas a configurar, y estos son todos los relojes que puedes añadir a esta aplicación. Si añades cualquier otro reloj, te va a desconectar el que hayas añadido previamente. En esta aplicación de Fitbit, que es una de las mejores que hay en el mercado, tienes todo con un diseño minimalista y exactamente lo que necesitas tú medir. Puedes añadir más tile, puedes descubrir rutinas de ejercicio, crear un vínculo con la comunidad, compartir lo que tú estás haciendo. La verdad es que es una de las aplicaciones que lleva más tiempo en el mercado y el camino recorrido les ha permitido hacer una aplicación sumamente optimizada para que la experiencia de usuario sea increíble. La batería es de 294 mAh, da para 24 horas de uso, de un uso normal. Si te excedes un poquito, con trabajos llegas al final del día. La verdad es que es una de las cosas más criticadas en este Pixel Watch. Se esperaba que teniendo a los hermanos Fitbit al lado, que la batería de este Pixel Watch fuera de al menos 2 o 3 días. Pues no es así, señores, les falta muchísimo. También yo tenía mis dudas porque en una caja tan chiquita tener una batería tan grande con tantas funciones y GPS integrado es bastante difícil. Con un uso promedio te puede llegar desde las 6 de la mañana, yo lo he llegado a usar con 1 hora de ejercicios al día, activando todas las notificaciones, consumiendo música, y a las 8 de la noche, 9 de la noche me llega bastante cómodo. Incluso he podido cargarlo al día siguiente. Es decir, unas 24 horas te dura perfecto. Si es muy intenso te va a durar solamente unas 16, 18 horas. Compatibilidad y truco para conectarlo al iPhone. Para mí, uno de los errores más grandes que ha cometido Google es no hacerlo compatible desde el primer momento con iOS. ¿Saben cuántos consumidores querrían usar este Pixel Watch con su iPhone? Pues yo te voy a enseñar un truco que no lo hace del todo compatible, pero al menos te permite usarlo y tener todas las métricas de tu deporte en tu iPhone. Lo que vas a hacer es pedirle a alguien, si no tienes tú un teléfono Android, loguearte con tu cuenta en la aplicación de Fitbit y vincular el Pixel Watch en tu aplicación de Fitbit. Una vez que lo tengas ahí, lo que haces es bajar tu aplicación de Fitbit en el iPhone, loguearte con tu misma cuenta y ya lo vas a tener vinculado. Si tienes un LTE, vas a tener todas las funciones activas, es decir, todo el tiempo vas a tener sincronizado tu aplicación de Fitbit con todos los datos. Si tienes uno que es por conexión Wi-Fi, solamente cuando te conectes o cuando estés en la red a la que está conectado el reloj se va a actualizar, pero la verdad que es lo de menos. Lo importante es que vas a poder tener al menos parte de la conectividad y lo vas a poder usar. A mí me encanta este reloj, no soy partidario del Apple Watch, salvo el Apple Watch Ultra, que es otro boleto, pero el normal no me gusta y este me encanta y lo puedo usar con mi iPhone. Hay un tutorial pequeño que hice de cómo vincular o cómo hacer todo este proceso y te lo dejo en la descripción. En resumen, señores, este reloj, el Pixel Watch, es un total acierto. Que hay sombras todavía que podrían haberlo hecho más grande, que podrían haber hecho una opción con una carátula de 45 milímetros, que el borde está muy expuesto. Cuando lo tienes enfrente, yo lo único que te recomiendo es que vayas a una tienda de Google, si tienes la oportunidad, de ver el reloj físicamente para que tú veas es que te atrapa a la primera. Todo se te olvida cuando ves el diseño de esta cosa hermosa. Que si lo recomiendo totalmente. Si tienes el presupuesto para comprártelo, aunque seas usuario de iPhone, ya te di el truco de cómo hacerle para que lo puedas usar. Es un reloj muy elegante que puedes usar cuando estés vestido formal con traje y no desentona para nada. Para mí es una de las cosas más bonitas que ha creado Google. Con su ecosistema Pixel ha puesto su hardware a otro nivel y yo estoy encantadísimo con este reloj. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video y si así fue, no se olviden de dejar su like, suscribirse, compartir con sus amigos y cualquier duda que tengan de este reloj, déjenlo en los comentarios. Los fanboys de Apple pues no se sientan atacados, pueden tener su Apple Watch 8, el 7, el 10, el que les dé la gana, pero este va a seguir siendo más bonito. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.